Con más de 5.000 estudiantes y padres de familias del Cantón Jaramicó, el presidente del Ecuador, Rafael Correa, inauguró el año lectivo 2016-2017, así como también la nueva unidad educativa del milenio, Doctora Guadalupe Larriba. Apenas 3 semanas después del terremoto y tan solo con una semana de retraso con el resto del inicio, con el resto de la costa en el inicio del año lectivo. Hoy ingresa el 75% de los estudiantes a clases en la zona de desastre, Manabí y el sur de Esmeraldas. Esta unidad forma parte del nuevo modelo de gestión, esto también es importante. Acogerá en 2 jornadas a 2.374 estudiantes. Va desde el nivel de desarrollo infantil a cargo del Ministerio de Inclusión Económica y Social. A este evento también asistió el ministro de Educación, autoridades nacionales y provinciales y habitantes del Cantón Jaramicó. En este proceso estamos demandando mucho de nuestros docentes. Requerimos de ellos que, sobreponiéndose a sus propias pérdidas, asuman liderazgo comunitario, sean fieles a su misión y a su vocación. Me es grato dirigirme hacia ustedes, pero más es el orgullo que siento de formar parte de la unidad educativa del milenio, Doctora Guadalupe Larriba. Esta es la infraestructura que Jaramicó necesitaba, en donde niños, niñas, adolescentes y jóvenes requeríamos la tan anhelada educación de calidad. El centro educativo lleva el nombre de Guadalupe Larriba en homenaje a la ex ministra de Defensa. Pero Guadalupe Larriba no se fue jamás de la Revolución Ciudadana. El ímpetu, la claridad política y la firmeza ideológica de quien fue maestra, madre y dirigente socialista serán recordados por siempre. Y qué mejor homenaje que bautizar con su nombre a esta institución educativa donde miles de jóvenes forjarán el nuevo Ecuador, el nuevo Manabí. Y según la oposición, esto es derroche. Dios, como dice cierta oposición y cierta prensa con tanto desprecio, hemos derrochado, así dicen, hemos derrochado la plata, porque ahora la plata se invierte no en salvatajes bancarios, no en sucretizaciones inmorales para el grupo de amigos, sino que se invierte en salud, educación, seguridad, energía, comunicaciones. Incluso si se hubiesen mantenido intactos esos 2.500 millones de los fonditos de estabilización de la partidocracia en esta emergencia, si hubiéramos tenido los 2.500 millones, no es que era gratis. Probablemente tendríamos menos necesidad de liquidez, pero también tendríamos el triple de muertos, ya que no hubiera existido el puente de los Caras. Solo costó 120 millones, eran 2.500 millones esos fonditos. O la carretera Pedernales del Carmen, por donde la gente pudo evacuar. O el ECU 911, que coordinó la emergencia. O los aviones militares, helicópteros, camiones, que tan eficazmente actuaron para transportar heridos, rescatistas y toallas. Si estamos claros en esto. Hasta el 4 de julio se espera tener el 100% de los estudiantes en clases. Esperamos tener hasta el 4 de julio el 100% de nuestros chicos en clase. Por eso instalaremos 25 unidades educativas móviles, como lo dijo el ministro. No nos rendiremos. 25 unidades educativas móviles, ya lo hemos hecho. Desde el Cantón Jaramicó, provincia de Manabí, informe ciudadano, La Patria Grande.